Bueno, ahora momento de invitados aquí en Noticiero 9 Central. Estamos con el ministro de Desarrollo Social de la provincia, el señor Roberto Acosta. Ministro, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo anda? Buenas noches, Miguel, y buenas noches para todos los televidentes de Canal 9. Hoy por hoy la persona más requerida del gabinete por estos tiempos. Y la verdad que la demanda se ha complejizado. Estamos viviendo un momento muy difícil a nivel nacional, digamos, y el escenario tanto social como político y económico está difícil, así que la verdad que hoy... ¿Creció en los últimos tiempos las requisitorias, los pedidos, los reclamos, ministro? Sí, totalmente y naturalmente, digamos, ante la pérdida de empleo. Nosotros siempre marcamos, Miguel, que el único organizador social es el empleo, y a partir de la caída del empleo, de la caída de la industria, de la caída de la economía regional, que siempre estuvieron medianamente controlada y trabajando, digamos, y hay una caída estrepitosa, digamos, la caída inclusive del consumo interno, que provoca también impacto negativo en lo que tiene que ver con los comercios, con los servicios, digamos, y va quedando gente fuera de trabajo, lógicamente, que hace que nosotros trabajemos en red, que trabajemos fuertemente junto con todo el gabinete, porque la cuestión social es transversal a todos los diferentes entes del gobierno provincial, junto con el gobernador Domingo Pepo, lógicamente a la cabeza, y con aliados principales en el territorio como son los intendentes. También tener en cuenta, digamos, que en la Argentina el trabajo no registrado, lo que es la changa, digamos, conocido como changa, también ha caído, digamos, por una cuestión natural, digamos, que las familias hoy tienen dos problemas. Por un lado, están sobreendeudadas, hay un sobreendeudamiento, digamos, que la mayor parte se ha metido en créditos, digamos, con diferentes cooperativas, con diferentes bancos, a tasa realmente altísima, del 100, 120%, y eso va a tener un impacto negativo. Ya está teniendo, y los meses venideros, lógicamente, anunciado también, digamos, que yo marcaba estos días en un medio, digamos, que no veía esa luz al final del túnel, y me parece que lamentablemente también desde los grandes centros y grandes espacios a nivel nacional están marcando, digamos, que esto se puede profundizar. Ministro, ¿cómo se trata de atender a todos los sectores, teniendo en cuenta que seguramente debe haber reclamos grupales, movimientos sociales y por allí también reclamos individuales? Sí, la verdad que uno tiene que tener, en esto, tiene que tener un equipo totalmente aceitado, tiene que marcar las prioridades, tiene que tener los recursos muy claros y en ese sentido administrar inteligentemente los recursos. Me parece que hay dos cuestiones. Una es la del conflicto social, digamos, cuando uno atiende la demanda del conflicto social, que tiene que ver con los cortes, que tiene que ver con diferentes cuestiones que pasan en la ruta, en diferentes momentos, digamos, de lo que tiene que ver con la vida cotidiana, de la convivencia urbana, y otra cosa es el trabajo, el abordaje que hacemos sobre la persona y sobre la protección de derechos que tenemos naturalmente. El Ministerio de Desarrollo trabaja lo que tiene que ver con el sistema de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes, que ante esta crisis se potencia, digamos. Yo siempre marco que la cuestión económica, el enfriamiento de la economía, el recalentamiento de la economía, hoy está parado el consumo interno, después van a dinamizar, pero las familias que quedan destruidas y la ruptura del tejido social, lógicamente que provoca alto índice de crisis familiar. Todos sabemos cuando se pierde trabajo, cuando está mal la economía, mamá o papá, digamos, empiezan las tensiones naturalmente. Seguro. Y lamentablemente, y nosotros en nuestras instituciones, Miguel, que tenemos hogares, que tenemos Centro de Integración y Fortalecimiento Familiar, CIF, tenemos residencia adulto mayor, tenemos residencia juvenil y cerca de 300 instituciones propias, eso se ha habido, va creciendo, digamos, toda la población. Y tenemos más de 3.000 llamados mensuales, lo que tiene que ver con abuso y maltrato infantil ha crecido cerca de un 40%, lo que tiene que ver con la violencia de género. A eso suma lo que recién charlábamos antes. Un espectro, digamos, muy amplio, digamos. Totalmente, me parece que hay un problema integral, digamos, de desprotección social ante una crisis, y eso amerita que trabajemos un abordaje integral, interdisciplinario, con una mirada transversal. Por eso te decía que todo el gabinete debe trabajar en conjunto, y federal, digamos, porque no solamente esta es una situación de los grandes centros urbanos, sino de los 69 municipios de toda la provincia. Usted hablaba, ministro, de las cuestiones sociales, la vulnerabilidad que hay en ciertos sectores. Los adultos mayores hoy por hoy son los sectores más vulnerables en lo que tiene que ver con la cuestión social, salarios, quita de beneficios.
Sí, han tenido un impacto totalmente negativo por las políticas nacionales en el sentido del PAMI, Sí. Diferentes cuestiones, digamos. Sí, yo creo ¿Ustedes que recepcionan todo eso? totalmente. Desarrollo social, la verdad que cumple una función y yo soy muy agradecido a los trabajadores del Ministerio porque no solamente ponen toda su capacidad y sus saberes, sino que ponen mucho amor y le dedican mucho tiempo a esto, pero los sectores donde más impacto tenemos en niños, la pobreza golpea fuertemente en la niñez y golpea fuertemente, lógicamente, en los adultos mayores, digamos. Por eso, la verdad que cuando uno habla del Ministerio de Desarrollo Social, y siempre lo marcamos, digamos, queda como una discusión de la mercadería y la beca, digamos. Y la verdad que el Ministerio de Desarrollo Social hoy hace un trabajo fantástico en el territorio con un plan que se llama Chaco Familia, donde trabajamos la bandera de la primera infancia, que tiene que ver la atención a estos sectores de 0 a 4 años para atenderlos nutricionalmente, a nivel salud, a nivel educativo, con estimuladores, profesor de educación física, nutricionistas. El abordaje ha cambiado ante una... Nosotros siempre decimos que ante demanda más compleja se requiere de respuesta calificada y en ese sentido estamos trabajando. Así que la verdad que ante esta crisis no es excusa para trabajar bien, administrar los recursos y saber tener una mirada principal sobre las prioridades. Ministro, seguramente las realidades son distintas de acuerdo a las localidades o lo que tiene que ver con capital y el interior. En ese sentido hay realidades distintas, reclamos distintos, asistencia distinta. Sí, totalmente, porque una cuestión es la inequidad económica y otra cuestión es la territorial, digamos. Hay lugares donde es muy difícil llegar como tiene que ver, no solamente el impenetrable, que por sí es lo más conocido, pero en el interior provincial, en los diferentes parajes, todos nosotros trabajamos fuertemente a través de una descentralización del ministerio que hemos cumplido con la ley después de muchos años que esta ley se legisló a través de la Unidad de Protección Integral UPI, denominada UPI, en diferentes sectores para llegar a los 69 municipios con equipo interdisciplinario y atender lo que recién te marcaba, que son la atención a la primera infancia, la atención a lo que tiene que ver con el abuso, el maltrato infantil, la violencia de género, el embarazo no intencional adolescente. El Chaco es una de las provincias que está segunda en la media nacional, digamos, tenemos un problema del 68 por 1000 de embarazo adolescente. O sea, es gravísimo, digamos, tenemos los comedores el momento donde se escolares. está debatiendo la educación sexual, ¿no es cierto? Totalmente, tenemos un problema con los comedores escolares, nos hemos hecho cargo nosotros a mitad de año, tenemos hoy 1948 comedores escolares en toda la provincia del Chaco y atendemos nutricionalmente a 250.000 niñas, niños y adolescentes, con un menú importante que ya no es solamente el cocido y el pancito, digamos, que se le da antes, sino que tenemos un buen menú, digamos, hecho por nutricionistas, donde le agregamos yogur, donde le agregamos verduras, frutas frescas. La verdad que estamos trabajando, hemos triplicado en ese sentido, el gobernador nos ha triplicado el presupuesto para que esto sea atendido y es prioridad de pago, digamos, ante una rotura de cadena de pago que existe, porque faltan los recursos, esto es prioritario y esto lo hacemos también y hay que ser agradecido con los intendentes, porque son 57 intendentes que han firmado con nosotros este convenio para atender los comedores escolares, algunos justicialistas, otros radicales. Nosotros la verdad que tenemos una mirada muy amplia de atender responsablemente esta cuestión y estamos trabajando para eso. Ministro, hay una cuestión que lo hablamos recién fuera de cámara y tiene que ver con protestas sociales, mal humor, piquetes. ¿Cómo se maneja eso teniendo en cuenta que uno cree que el primer paragolpe es desarrollo social? No, la verdad que, como recién decía, digamos, la necesidad es transversal a todo el gobierno, las protestas sociales también, digamos, hay cuestiones que lógicamente impactan el desarrollo social, otras son cooperativas de vivienda, otros van por, la verdad que los diferentes reclamos por cuestiones laborales, por cuestiones de abrir las paritarias, o sea, el problema hoy en la Argentina, que está descontrolado, nosotros 1 o 2 días vamos a Buenos Aires por semana, digamos, para las gestiones, y Buenos Aires está igual, te quiero decir, no es mal de otro consuelo de tonto, te quiero decir. Lamentablemente una cuestión crónica, digamos. Totalmente, y esto lógicamente que se profundiza. Yo también hablaba con un compañero de ustedes esta mañana y le marcaba lógicamente, del 2006 hacia adelante, cumplí diferentes roles en diferentes lugares, gestiones de gobierno, inclusive a nivel nacional, y no recuerdo un corte tan fuerte como el del campo, digamos. El argentino naturalmente cuando siente que le tocan sus intereses se organiza y tiene
este tipo de reclamo que lógicamente que viola el derecho de otro, digamos, a la libre circulación, pero nosotros trabajamos, el gobernador ha puesto un equipo de mediadores que trabaja fuertemente para el libre tránsito en diferentes puntos, pero hay momentos que lógicamente no alcanza, y las tensiones también, y muchas veces las respuestas que no llegan también, lógicamente que hay un caldo de cultivo, digamos, para este tipo de acciones. Ministro, está por un lado el tema del pedido, el reclamo de la gente, el asistencialismo, y por el otro lado lo que puede dar el Estado. El Estado llega un momento que debe tener un límite, decir, bueno, hasta acá llegamos, no damos más, no podemos más. ¿Cómo estamos en esa cuestión, digamos? ¿Estamos al límite por la cantidad de pedidos y por allí la escasez de recursos? Sí, yo creo también, Miguel, que esto tiene que ver con la demanda, digamos. El problema, nosotros tenemos que entender el contexto. Uno que cree que digamos, hoy por hoy más demandas y menos recursos, aparentemente. Totalmente, la demanda se ha complejizado, como te decía, y hoy, lógicamente, que la pérdida de empleo es clave en esto. La pérdida de empleo y la pérdida del poder adquisitivo de la gente, la inflación dilapida, digamos, el poder adquisitivo del trabajador, que por ahí antes, para hablar natural, digamos, la gente mandaba a hacer su murito, su vereda, arreglaba su baño, extendía, digamos, su galería, y eso era un trabajo para un albañil, para un sanitarista, para el electricista, para alguien que salía a cortar pasto, digamos. Hoy no se llega a fin de mes prácticamente. No llega a fin de mes, lógicamente. Las tarifas ha sido un golpe muy fuerte, pero lógicamente que esto uno tiene que ordenar. Por eso decía, nosotros en el presupuesto nuestro hemos dejado de lado ciertas acciones que teníamos, que no estaban de más, pero lógicamente que era de promoción de derechos y que es importantísimo. Pero en este momento pusimos todo en esta cuestión de atender en comedores escolares. O sea, hay que tener una visión atendiendo la coyuntura sin dejar de trabajar el mediano y largo plazo. Por eso yo, cuando plantean la emergencia alimentaria, siempre marco, digamos, que la verdad que hay que tener una mirada más amplia, digamos, no solamente de la cuestión alimentaria, que uno la tiene que atender, que hay, como recién decía, 1948 comedores escolares, ampliamos 905% los comedores en los barrios, en las villas, tenemos transferencias a la iglesia católica, evangélica, a fundaciones, a clubes, a instituciones, más de 850 convenios en toda la provincia, para atender una población de cerca de 780.000 en una provincia donde somos 1.200.000, o sea, la verdad que es importantísimo el trabajo y las transferencias que eso requiere, pero la verdad que es importante tener la visión de qué es lo que se viene, porque eso es importantísimo y es impredecible, y en ese sentido nosotros estamos trabajando un plan de contingencia junto con el gobernador y junto con todo el gabinete para estar atento a estas circunstancias. Uno no se puede enojar con la gente. Preguntaba un poco, usted habla un poco del futuro, ministro, y bueno, sí, falta un poco más de 2 meses para la fiesta de fin de año, Navidad, Año Nuevo, y ahí se produjo una paradoja, digamos. Por un lado, la felicidad y el clima festivo, y por el otro también los reclamos que recrudece. ¿Está previsto algo? ¿Van a trabajar en ese sentido como para que esta crisis social no golpee en esas fechas tan tradicionales? Sí, la verdad que hemos trabajado un plan de contingencia, nosotros tenemos charla con las diferentes organizaciones. Lo que es importante acá, siempre te decía, hay cuestiones que nosotros estamos administrando y otras que no la podemos llevar adelante, como tiene que ver con la administración nacional, digamos. Es importante la asignación universal por hijo, van a tener un complemento en el mes de diciembre, digamos, para todo, digamos, ampliando. También lo que tiene que ver con el programa Hacemos Futuro, también va a tener una suma complementaria, pero después hay mucha gente que está fuera de esa franja y que lógicamente nosotros tenemos que atender, y estamos trabajando junto con los intendentes, junto con organizaciones sociales, y me parece que hoy la sociedad ha madurado, digamos, y nadie quiere generar el caos, digamos. Estamos en un momento diferente que era el 2001, digamos, porque la verdad que todos sabemos que si esto termina mal, digamos, si se produce un caos, el que pierde siempre son los sectores más vulnerables, más desprotegidos. Acá las personas que tienen que se han llevado la plata al exterior, que siguen invirtiendo en una política de bicicleta financiera, no le importa nada, digamos, sacan la plata argentina y la ponen en otro lado. El que pierde es la persona del barrio, la persona del pueblo, el trabajador, la persona que está desocupada. Por eso te decía que es importante tener esa mirada de que en un momento económico muy malo, digamos, nosotros seguimos trabajando la política sanitaria, la política educativa,
seguir trabajando lo que tiene que ver que no haya deserción escolar. Por eso lo importante de los comedores escolares también, que antes era una cuestión complementaria y hoy es una cuestión necesaria, lamentablemente, porque hay chicos que van a la escuela para comer, digamos. Entonces nosotros tenemos que ni ser optimistas ni ser pesimistas, digamos. Nosotros tenemos que ser realistas y ante eso actuar. Ministro, por último, ¿se recortaron mucho las partidas nacionales? No, no hubo recorte en las partidas nacionales, lo que no hubo fue aumento, digamos. Seguro. Y ante una inflación real, digamos, no tener un aumento, lógicamente que uno tiene menor poder adquisitivo. Nosotros tenemos ejemplos, tenemos 300 instituciones donde hay niñas, niños, adultos mayores, jóvenes que se levantan, le tengo que dar el desayuno, el almuerzo, la merienda, la cena, le compro zapatillas, cuando llega Navidad le compramos la ropa. Con ese presupuesto anterior, digamos, hoy no puedo. El pan estaba a 9 pesos nuestro presupuesto. Y hoy el kilo de pan... Seguro. Entonces hay cuestiones, digamos, que nosotros tenemos que entender. Hay que compensar eso, digamos, se hace difícil compensarlo. Totalmente. En eso yo valoro, la verdad, porque hace algunos meses con el gobernador Domingo Pepo hemos trabajado esta cuestión y hemos triplicado en ese sentido el presupuesto. Es más, cuando se envía el proyecto de ley de poner un tope salarial, digamos, él había marcado que ese dinero iba a ser para el plan Chaco Familia, justamente para esto, ley que no salió, digamos, pero hay una mirada fuerte de contener esto. Pero te vuelvo a reiterar, digamos, la pobreza, que estamos lejos de reducir la pobreza, digamos, se resuelve con política económica, no se resuelve con políticas sociales. Eso por un lado, digamos, nosotros venimos a hacer el paño frío a esa fiebre y vamos a aguantar y vamos a contener, pero lógicamente que tiene que venir una bendita respuesta de algún lado, digamos, y tiene que ver principalmente con el empleo. Y hoy, ante la urgencia, lo que me plantea a fin de año es trabajar sobre la transferencia directa, no hay otra. Sobre lo que tiene que ver con la asignación universal por hijos, sobre las pensiones, las jubilaciones, todo lo que es transferencia directa, porque es la única forma de dinamizar el consumo y que sea rápido. Si seguimos hablando de la obra pública, de obra, todo, hasta que se hace un convenio, hasta que se hace el proyecto de obra, todo va a llevar 6, 8, 9 meses, y hoy hay una parte de la sociedad que ya no aguanta. Seguro. Ministro, bueno, esperemos que esto mejore y que tenga menos trabajo. No, ojalá que mejore, digamos, por el bien de la provincia, por el bien si tiene menos trabajo quiere decir que está mejorando, digamos, que eso sería lo importante. Eso también o se dedica a otra cosa, ¿no es cierto? También. Totalmente, pero nosotros tenemos una mirada al Ministerio de Promoción de Derechos, de seguir promoviendo los derechos de la infancia. En ese sentido, mañana firmamos un convenio también con UNICEF y vamos a seguir trabajando todo ese tipo de políticas sin perder la mirada de lo que recién marcamos de la emergencia social. Ministro, muchas gracias por la visita. No, muchas gracias a ustedes. Muy amable, muy bien. La palabra entonces el Ministro de Desarrollo Social de la provincia, Roberto Acosta. Nosotros continuamos en Noticiero 9.